Muy bien, vamos a comenzar. Sabemos que estamos estudiando el libro de Gálatas, ¿verdad? Así de que busquemos el libro de Gálatas. Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que vimos el viernes pasado. Estamos en el capítulo número 1. Gálatas 1. Habíamos hablado, ¿verdad?, de que el judaísmo no es una sola religión, está partido en muchas ramas, ¿verdad? Y habíamos estudiado a los fariseos, habíamos estudiado a los esenios, a los celotas, a los herodianos, habíamos estudiado a los helenistas, habíamos estudiado como 5. Pero lo que yo quiero enfocarme es en los fariseos. ¿Por qué en los fariseos? Porque con los fariseos es que se tiene la pelea. Los más encontronazos. Exacto, en este libro de Gálatas. ¿Cuál era el problema? El problema era de que Pablo fue a la región de Galacia, predicó el evangelio de la gracia. Cuando él regresó, le mandaron contar de que habían unos judíos que luego que él sale de Galacia, estos judíos estaban como metiendo una enseñanza incorrecta en las iglesias que Pablo acababa de venir de enseñar. Entonces a Pablo le llega la noticia y Pablo comienza a escribir el libro de Gálatas y comienza a decirle: estoy maravillado ustedes de que tan pronto ustedes se hayan alejado de quien os llamó por la gracia a seguir un evangelio diferente. Luego él dice: no que haya otro. Él aclara y dice: el hecho que yo diga un evangelio diferente no significa que existe otro. Solo existe un solo evangelio. Pero ¿cuál era el problema que se estaba llevando a cabo entonces? ¿Qué era lo que este grupo estaba enseñando a las iglesias de Galacia? Pablo había dicho que la salvación era solamente por gracia. Pero estos venían, y cada iglesia que Pablo fue, ellos llegaron y decían: no, es cierto, nosotros somos salvos y todo, pero tienes que hacer un requisito. ¿Cuál era ese requisito? Tienes que circuncidarte. Circuncidarse. Ok, vamos a leer en Gálatas capítulo 1 para que ustedes vean. Dice, en el versículo 14, vamos a leer desde el 13 para agarrarle el rollo. Dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. ¿En dónde? En el judaísmo. Pero ahora sabemos de que el judaísmo no es una sola religión, sino que cuando dice ahí, en el judaísmo, tenemos que especificar qué tipo de judaísmo. ¿Qué tipo de judaísmo está hablando Pablo aquí? Farisaico. Entonces vamos a volver a leer el versículo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el fariseísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, o sea, la destruía. Y en el fariseísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso ¿de qué? De las tradiciones de mis padres. Pongan atención, las tradiciones de mis padres. Ok, ¿cuál era una de esas tradiciones que ellos enseñaban? Que si los varones no se circuncidaban, no podían ser salvos. Pablo, cuando se entera de eso, les dice: no, hombre, ¿y ustedes qué les pasa? ¿Cómo es de que ustedes han entendido lo que es el evangelio de la gracia y ahora ustedes van a terminar mal? Comenzaron bien y ahora van a terminar mal. Vamos a ir a Hechos, porque Hechos es el contexto directo de lo que está pasando aquí. Vamos al libro de Hechos,
en el capítulo número 15. Miren pues, en Gálatas es lo que Pablo está explicándoles a las iglesias de Galacia, ¿verdad? Pero en Hechos capítulo 15 fue lo que pasó anteriormente. Ok, dice Hechos capítulo 15. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, Mari? Sí. Ok, dice así. ¿Lo tiene? Sí. Ok, dice. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Mire el gran problema que estaba pasando. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a entender bien la Biblia. Miren, pues, hermanos, les quiero decir algo. Si ustedes leen nada más el 15:1, ustedes no entenderían de quién se trata. Porque dice, entonces algunos que venían, ¿verdad? No nos da mayor información. Sí. Pero ahora sabemos bien quiénes eran los que venían. ¿Quiénes eran los que venían? Pablo y Bernabé. No, Los de Galacia. no. Espera. Ahí dice, entonces algunos que venían de Judea, o sea, de Jerusalén. Oh, De los Jerusalén. fariseos. Los fariseos. Los fariseos, ajá. Por eso aquí en Gálatas, si regresamos a Gálatas, Pablo está diciendo, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. ¿Quiénes eran ellos? Ajá, los fariseos. Los fariseos. ¿Por qué? Porque los fariseos tenían dos cosas que las hablamos aquel día aquí. ¿Qué eran esas dos cosas que tenían los fariseos? La tradición oral La tradición y la Torá. y la Torá. Muy bien. Fariseos tenían la Torá. Llama para Guatemala, por favor. Y la... No contestaron, es que dice mi mami que están teniendo problemas, que no se pueden conectar. y la tradición. ¿Ok? La Torá y la tradición. Entonces, los fariseos estaban enseñando que para poder ser salvo había que estar circuncidado. Cosa que Pablo les dice, no. ¿Cómo van a creer ustedes que para ser salvo se necesita estar circuncidado? Ahora, para poder entender nosotros esto, tenemos que adelantarnos un poco. O más bien, podemos ir al libro de Romanos. Mire lo que dice Pablo. Ahí por el capítulo número 4. Oigan lo que dice, pues. Después de Hechos. Después de hecho. Romanos 4. Ajá. Mira lo que dice. Romanos 4:1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Se dan cuenta? O sea que lo que puede decir es de que si Abraham fue justificado por las obras, Abraham tendría de qué creerse. Pero nunca delante de Dios. Delante de Dios, ningún ser humano se puede justificar por las obras que haga. En otras palabras, yo ahorita puedo hacer una obra de caridad, regalarle un plato de comida a un hambriento, y yo puedo decir, yo lo hice, yo soy bueno, yo soy buena persona, y me puedo jactar de mi obra. Pero delante de Dios no. No vale nada. No vale por mi jactancia, porque aún la buena obra la pone Dios en mí. Entonces yo digo, yo hice esta buena obra porque yo soy bueno. No, si la Biblia en Romanos capítulo 3 me dice, lo leímos aquel día, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno.
¿Cómo puedo decir yo que yo hago buenas obras si la Biblia dice que lo único que yo quiero es apresurarme al mal? Veneno de áspida hay debajo de mis labios, dice. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Eso somos nosotros. No podemos justificarnos nosotros mismos delante de Dios. Entonces, luego dice Pablo, hablando de lo que es la circuncisión, dice, ¿cómo se le dio a Abraham la promesa? ¿Estando circuncidado o estando incircuncidado? Incircuncidado. Incircuncidado. Entonces, la promesa se le da a Abraham sin estar circuncidado. Entonces, ¿por qué ahora los fariseos están diciendo que hay que circuncidarse primero para después poder ser salvos? ¿Ya? Se contradice. No tenía sentido. Eso es lo que Pablo está peleando aquí. Pablo está diciendo, no me mezclen las dos cosas, por favor. Una cosa es la salvación y otra cosa es las obras o la señal del pacto, que era la circuncisión. El pacto no es la circuncisión. Tienen que tenerlo claro ustedes. La circuncisión es una señal del pacto. Una cosa es que ustedes me digan a mí, el arco iris es el pacto. Y otra cosa es que ustedes me digan a mí, La señal. nunca más volveré a destruir la tierra con agua. ¿Cuál es el pacto? Ese. Lo que dijo nunca más. Nunca más destruiré la tierra con agua. Ese es el pacto. Pero el arco iris no es el pacto. La señal. Es la señal del Del pacto. pacto. ¿Ya? Entonces, la salvación, la promesa que Dios le dio a Abraham es el pacto. ¿Cuál es ese pacto? El único pacto que Dios ha hecho, que es el pacto más grandioso que existe, es: yo seré a ustedes por Dios y ustedes Por pueblo. serán Mi mi pueblo. Punto. Amén. Ese es el pacto. Ese es el famoso. La circuncisión es la señal Del de pacto. ese pacto. Ajá. ¿Entienden? Ya. No es que la circuncisión es el pacto, pero ellos creían que la circuncisión era El pacto. el pacto. Se los dije el otro día. Este es un término que hasta hoy surge. Es un término que se llama así: Brit Milá. El pacto de la circuncisión. Eso está erróneo. Eso no está bien. Porque no es el pacto de la circuncisión. La circuncisión es la señal. ¿Ya? Luego le voy a dar la cita. Ok. Pero lo que yo les quiero decir es de que cuando vamos a seguir leyendo en el libro de Hechos, mire. Esta dice, ¿Qué dijiste que era Brit Milá? es el pacto de la circuncisión. Ok. Pero es como ellos lo han, ese es un término que ellos han Ajá, inventado. ok. En la Biblia no existe eso de pacto de la circuncisión. Eso no existe en la Biblia. Eso lo vamos a leer después. Es hermoso, ya van a ver que nosotros vamos a quedar con la boca abierta más adelante cuando comencemos a ver cosas ya más serias. Ahorita solo les estoy enseñando lo que es lo que estaba pasando y por qué viene el problema. Cuando estudiemos el problema, ahí es donde vamos a... Ok, ¿qué pasó? Vamos a leer Hechos 15, del 5 en adelante, dice: pero algunos de la secta de ¿cuáles? De los fariseos. Ah, ya ven. Ya ven. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Cuál estás leyendo? El Capítulo Hechos 15. 15:5. ¿Se dan cuenta lo que dice ahí? Ok. Los fariseos que habían creído, no se les había quitado el chip de la tradición. Seguían con lo mismo. Seguían con la misma tradición, observaban Torah, pero a la misma vez Le daban observaban prioridad a la tradición. la tradición. ¿Qué dijimos el viernes pasado que era la tradición para ellos?
Un mandamiento. Un Ya mandamiento. lo habían puesto más arriba que la... Lo habían puesto exactamente al mismo nivel que la Torah. Es más, esa tradición estaba tan mezclada con la Torah que ellos ya no podían discernir qué era Torah y que era y qué era tradición. Por lo tanto, si se fallaba a una tradición, para ellos era como fallar la Torah, la Torah. la ley de Dios. Es que ellos las tradiciones ya las habían vuelto como una ley de Dios. Como ley de Dios. Ahí está el error. ¿Ya? Entonces, mi maestro dice, aún ni la tradición tiene la culpa. Porque hay tradiciones que ellos observaban que eran buenas. El problema era de que ellos veían la tradición como un mandamiento de Dios. ¿Ya? Entonces, ahora vean lo que están diciendo. Que los que habían creído, como hicieron una reunión, un concilio, y dijeron, bueno, a los gentiles que se conviertan, les vamos a decir que se circunciden para que puedan ser salvos. ¿Ya? ¿Están entendiendo el problema, verdad? Sí. Y mandarles que guarden la ley de Moisés. Ahora miren pues, según los fariseos, estaban diciendo que los gentiles tienen que quieran ser conversos. Pongan atención porque esto es lo esencial que ustedes tienen que entender. Los fariseos, según Hechos 15:5, dice que los gentiles que quieran ser conversos tienen que ser circuncidados y mandarles que guarden La ley de la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta? Dos cosas. Ajá. Ok. El 6 dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Miren, una gran reunión. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio. Hechos 15, 8. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. ¿Ya ven? Sí. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros Y ellos. y ellos. Dios ninguna diferencia ha hecho entre su pueblo escogido y nosotros, hermano. Amén. Ninguna diferencia. Es cierto, ellos son el pueblo escogido de Dios y todo, y los bendice y todo. Pero en cuanto a la salvación, no hay ninguna diferencia. No son mejores que nosotros. No son mejores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos. ¿Se dan cuenta? Hermoso. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Oigan esto, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. ¿Cómo le llama aquí? Que ni nuestros padres, la tradición de nuestros padres. ¿Ok? Si nosotros volvemos a regresar al libro de Gálatas, mire lo que dice en el 14, siendo mucho más celoso, ¿de qué? De la tradición. ¿De quién? De las tradiciones de mis padres. ¿Ya ven que no se está refiriendo a la ley? Las tradiciones de mis padres. Ahora miren pues. Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo. ¿Qué yugo está hablando ahí? ¿Qué es ese yugo? La La tradición. tradición. No solamente la tradición.
sino ambas cosas. Era la mezcla. La mezcla de las dos cosas era lo que Pedro está diciendo que se le llama un yugo, un peso que ni nuestros padres han podido llevar. Ahora, vean pues, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos a los gentiles. ¿Ya? Y cuando ellos callaron, ahora le toca el turno a Jacobo. Ya habló Pedro, ya habló Pablo y Bernabé, ahora viene Jacobo. Y miren lo que dice Jacobo. Respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo, pongan atención, 15:19, esencial, hermanos. Hechos 15:19, dicen: por lo cual yo juzgo. ¿Quién está hablando ahí? No, Jacobo. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Ya? Pero son tres cosas. Son de idolatría, de inmoralidad sexual, que es fornicación, y de asesinato, de homicidio. Son esas tres cosas. ¿Ok? Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. A ver, pongan sus Biblias abajo y me escuchan. ¿Entienden esto ustedes? Y ustedes van a comenzar. Ahorita, yo sé que ahorita está de cuesta, sí. ¿Ustedes entienden esto que voy a explicar ahorita? Y a ustedes se les pone en plano. ¿Ok? Esto es importante, porque después que entiendan más parte del libro de Gálatas, ustedes la van a tener en bajada. Esta es la gran confusión que ha pasado. ¿Qué se nos ha enseñado a nosotros la iglesia? Que nosotros tenemos que ser salvos o por una o por otra cosa, que son las siguientes: o por la gracia, o por qué, o por la ley de Moisés. ¿Ok? Especialmente cuando decimos que ¿en qué tiempo estamos ahora? En el tiempo de la gracia. Ahora, ya no estamos en el tiempo de la ley. ¿Ah? ¿Se nos ha enseñado? Sí. Sí, ok. ¿Por qué se nos ha enseñado eso? Por muchos versículos como este, que dice: ¿qué vamos a hacer entonces con los gentiles que acepten a Dios? Se levanta Jacobo y dice: oh, muy bien, ¿saben qué? Yo juzgo que solo hay que decirle que se guarden de tres cosas. ¿Ya? De idolatría, fornicación y de matar, digamos. asesinato, homicidio. Se nos ha enseñado de que a nosotros entonces no se nos impone la Torah, porque solamente se llegaron a una conclusión de ¿cuántas cosas? De tres cosas. ¿Ok? Entonces, viene él y dice: solamente los gentiles que se abstengan de esas tres cosas. Pero el versículo 21 es el que nos despedaza. No lo lean. Escúchenme.
Voy a volver a leer lo mejor desde el 19, hoy escúchenme. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación y de asesinato. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿Qué es lo que está diciendo Jacobo ahí? No, acuérdense que acaba de hablar de un yugo tan pesado. ¿Cuál era ese yugo tan pesado? La mezcla de la Torah y de las tradiciones de los padres, de los ancianos. Ahora viene y dice Jacobo, ok, nosotros hemos guardado este yugo tan pesado que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Bueno, no les pongamos este yugo tan pesado, sino solo digámosles que se abstengan de 3 cosas: de idolatría, de fornicación y de asesinato. Porque Moisés, ustedes sabían que Moisés es intercambiable con la Torah. ¿Ya? Cuando en la Biblia dice, ustedes leen mal a Moisés, ¿qué está diciendo? Leen mal la Torah. Leen mal la Torah, leen mal la ley. Esto es la ley, la Torah, el Pentateuco, Moisés. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces cuando dice, no le pongamos este yugo tan pesado, sino que solamente que se abstengan de 3 cosas. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. ¿En qué momento Jacobo allí está diciendo que los gentiles no guarden Torah? No está diciendo, simplemente está nombrando 3 cosas. ¿En qué momento Jacobo dice que los gentiles no tienen que guardar Torah? ¿Ustedes no están entendiendo el texto? ¿Están entendiendo el texto? Y si ustedes están entendiendo el texto, entonces díganme, ¿en dónde Jacobo está eliminando la Torah para los gentiles? Si lo que está diciendo es, no les pongamos el yugo de la tradición, ni nosotros hemos podido cumplir eso, ¿por qué le vamos a poner este yugo a ellos? Mejor solo le digamos que por el momento dejen la idolatría, dejen la fornicación y dejen el homicidio. Porque la Torah se enseña cada sábado. En todos los pueblos. En todos los pueblos. Al contrario, como que estaba dándole más enfoque a esto. Aquí es donde tenemos que Exacto. descuidar esto y enfocarnos en esto. O sea, hicieron con ellos lo que usted está haciendo con nosotros. Exactamente. Es exactamente lo que están haciendo. ¿Ya? Pero ¿qué se nos ha enseñado a nosotros, queridos hermanos? al revés. Que nosotros ya no estamos La ley. en la ley, que ya no estamos en la Torah, que ya la Torah es mala, la Torah es muerte, la Torah es la que nos condena, la Torah es la que nos culpa. Y así hemos creído, hermanos. Pero díganme, ¿cuántas veces ustedes tal vez no han leído este texto? Muchas, pero sin entender. Muchas, pero sin entenderlo. Pero mire ahora como estamos hablando aquí. En ningún momento Jacobo está diciendo,
digámosles que no guarden la Torah. Al contrario, Él está diciendo, no les pongamos este yugo tan pesado, sino que les vamos a poner 3 cosas que se abstengan nada más por el momento, mientras siguen viniendo cada Shabbat, cada sábado. ¿Para qué? Para enseñar, Para para que enseñar. aprendan. ¿Para enseñar qué? La ¿Qué es Torah. la Torah? Vaya. ¿Qué es la tradición? Pero es por la misma cosa, Julito, que nos han enseñado mal, porque uno lo hacen sentir como, ay, qué bueno que estamos en la gracia, que ya no estamos en ese gran Sí. carga que teníamos, a ponerla como que si la ley fuera algo terrible Malo. sobre nosotros. Malo. Malo. Mire, ustedes ahorita les estoy dando la probadita. Pero cuando estudiemos hasta el capítulo 3 de Gálatas, ustedes van a quedar, hasta se van a agarrar la cabeza así, porque yo lo hice. Yo he llorado. Literalmente he llorado. No estoy bromeando. He pasado un tiempo de transición. He pasado un tiempo complicado en mi vida. Porque ¿cómo puede ser que lo que a mí me habían dicho que era lo peor, la basura, ahora me vengo a dar cuenta que Cristo lo que vino a hacer, porque ellos, por esta tradición, la Torah la habían tirado a los suelos. Y viene Cristo y dice, no penséis que yo he venido también a destruir la Torah, sino al contrario. Ahí no dice he venido a cumplir la Torah. Ahí dice, en español dice, he venido a cumplir la Torah. No dice así. Dice, he venido a exaltar la Torah de donde ustedes la tienen metida. No leíamos nosotros el viernes pasado no lo busquen, solo después la anotan, porque en lo que buscan se pierden el detalle. No habíamos leído nosotros en Lucas capítulo 7, en Marcos 7, mire lo que dice. Pongan atención a esto. Se juntaron a Jesús, ¿quiénes? Los fariseos. Y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan, no pierdan detalle, hermanos, es necesario que entiendan esto, por favor. Vieron a los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas. Mire pues, ellos ya tienen un término, esto se han inventado un término que le llaman manos inmundas. Ahora viene el escritor Marcos y nos explica a qué le llamaban inmundos ellos. Dice, esto es no lavadas. O sea, como Que quien no dice estaban lavadas, que no estaban lavadas, eran inmundas. Ahora mire lo que dice. Y los condenaban a los discípulos de Jesús, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos. Hermano, yo no les estoy hablando aquí ninguna casaca, hermano. Volver a repetirlo. La palabra que estoy diciendo es la misma que está aquí. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavaban las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay, oigan, otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesucristo, miren pues, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Sino que comen pan con manos inmundas. Respondiendo él les dijo, hipócritas. Ahí está el trancazo. La palabra hipócritas
se divide en dos partículas. Hipo, que significa debajo o bajo. Y kritos viene tiene relación con juicio. Hipócritas, como quien dice bajo juicio, están bajo juicio. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres por debajo, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas muchas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. O sea que ellos estaban al revés, descuidaban lo que tenían que Sí. hacer y guardar, y le daban gran prioridad A la tradición. a la tradición. ¿Qué se nos ha enseñado a nosotros que era la tradición? La ley. La ley. Sí, cabal. Estaban igualitos que ahora nosotros. Sí. Estaban igualitos Que hoy en de día. cómo está la iglesia de hoy en día. Igualitos. Sí, están más enfocados Ya en no- cómo te vistes. Ya no sabemos qué es la ley de Dios Mm. y qué es la tradición de los hombres. Que si no usas falda larga, estás en pecado. Es más, eso lo ven todos juntos. Exacto, por eso le digo. Eso está junto, un solo. Exacto. Los fariseos ya no podían discernir. Era una mezcla tan arraigada que ellos ya no sabían si qué era Torah y qué era tradición. Pero ahora escuche lo que sigue diciendo Jesucristo: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Se dan cuenta que no es lo que nosotros se nos ha enseñado, de que lo de los antiguos, la ley, Moisés, la tradición, no es una cosa. Aquí está diciendo: bien invalidáis uno para guardar el otro. Son dos cosas diferentes. Luego dice: porque Moisés dijo, o sea, la ley, mire, ¿se da cuenta? Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Quién dijo eso? Jesús. Aquí dice Moisés, pero ¿en dónde dice eso? En la Torah. En la Torah. Miren pues: pero vosotros decís. Aquí viene la tradición. Ajá. Basta que diga un hombre al padre o a madre: es corbán, que quiere decir es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios, hermano. Cristo aquí le está llamando la palabra de Dios a esto. Cosa que no me había yo puesto a pensar. Hasta ahorita que lo leo, Dios me dice: fíjate cómo le llamé yo ahí. ¿Por qué nosotros decimos hay que estudiar la palabra de Dios? Pero Torah, cero. No estudiamos la ley, no estudiamos la Torah, porque le hemos agarrado un odio, le hemos agarrado un desprecio a la Torah. Porque como ella es la que nos condena, entonces no me interesas. Porque a nosotros que nos traten bien es lo que nos gusta. Más que Pero si desprecio- ustedes van a Más que desprecio, tal vez miedo. Porque como es la que nos condena. miedo, Ajá. desprecio, Y es más, Ignoramos a veces. ignoramos. nos sentimos como liberados. Exacto, Ajá. liberados. Gracias, Señor, que ya no Que no estamos bajo viendo la ley. No estamos bajo la ley. Imagínense, entonces dice, mire, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Porque dijimos de que, ¿cómo se le llama a la Torah? Se le llama Mikra, que significa Torah escrita. Y a la tradición se le llama Torah Shebe'al Peh en hebreo, que significa la Torah que es por boca, hablada. Por eso se le llama la tradición oral. ¿Ok?
transmitido. Y muchas cosas así semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, ¿por qué? Les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué se dio este problema? ¿Qué es lo que ocasionó esta discusión? Que no se lavaban las manos. Que no se lavaban las manos por comer. Sí. Ahora miren pues. ¿Qué dice que habían comido? Pan. Pan. Miren pues. Cuando se alejó, aquí está, y llamando así toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que les pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Ok, ahí se quedó Jesucristo y le dio en la cara. ¡Pa! Ok. Y Cristo le dice a los discípulos, ok, vámonos muchachos. Digamos que Cristo hablara a Chapín. Vámonos muchachos. Y se viene. Y allá, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, dice, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, sobre lo que él dijo. ¿Va? Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Qué alimentos está hablando ahí? Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Nuestros pecados. No, o sea que podemos comer de todo y cuando lo santifiquemos o... Podemos comer de todo, porque él, ¿qué hizo ahí? Ya lo hizo. Ya lo limpio. Los hizo limpios. Todos. Todo. Todo tipo de verdura, todo tipo de animal. ¿Verdad? No. No, los animales no. No, hermano. Hermana. Eso ha sido mal interpretado en la iglesia. También. No estaba hablando de comida. Está hablando de comida. Sí. Esa es la clave. Pónganse a pensar. Estaba hablando de comida de los judíos. No podía decir que todo estaba limpio porque... Porque el cerdo no es ajá. comida para los judíos. Ajá. Si habla de comida, es obvio que no habla del cerdo. Y mucha gente, y yo no quiero meter miedo, hermano, pero es que el problema es de que usted viene aquí a aprender de esto. Si no le gusta lo que yo enseño, hermano, no venga más. Pero si usted está en busca de la verdad y en busca de que se le explique bien lo que aquí dice, siga viniendo. ¿No nos va a escuchar lo que vamos a oír? Como a mí no me gustó al principio. Esa es cosa de ustedes. ¿Ya? Pero vamos a entender esto. ¿No les gusta el cerdo a ustedes? ¿A usted no? ¿A usted sí? Ya. Ok, vamos a hablar. Miren pues, le venía diciendo yo a Roxana ahorita que veníamos que nuestros predicadores nos han enseñado de la siguiente manera. Toman un versículo y de ese versículo que está tomado allí sacan una doctrina, pero no se dan cuenta que dice otro versículo referente a eso. Un ejemplo, y vamos a entender esto bien. Ok. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. ¿Ok? Menos el cerdo. Ok, oigan pues. Para que ustedes entiendan esto, vamos a hacer así. Este círculo que está aquí, aquí están los frijoles, el maíz,
Todo. Todos los Fruta alimentos. y verdura. Fruta y verdura. Y pollo, chicken, beef. Pollo. Pork. No, No pork. No. no, porque es que él está hablando de alimentos. Tienen que entender que el decir que el camarón, Ajá. el cerdo, El pato. el pato y todo animal reptil, cuadrúpedo que no tenga la pezuña hendida y que no sea rumiante, eso está aquí afuera. Ahora dígame una cosa. Esto que está aquí adentro, ¿qué dijimos que son? Los alimentos Ajá, los alimentos. Limpio. limpios. Pero esto que está aquí es animal, es cierto, pero ¿es alimento? Para mí no. No, no, Para el no. judío no. general, Para el judío no. Ah, ok. Oigan, pues, nuevamente. No es alimento, porque Dios lo prohibió. No comas. Ajá. No es alimento. Ajá. El judío sabe que el Que cerdo no es alimento. Ajá. Entonces, cuando aquí dice, esto decía, dejando limpios los alimentos. ¿Saben por qué? Porque lo que acaban de ver los fariseos, que aquellos están comiendo, no era cerdo. Si hubiera sido cerdo que comían los discípulos y Cristo le dice, ustedes no saben que lo que entra al hombre no es lo que contamina, yo ahorita mismo les invito al chicharrón. Pero no era cerdo. ¿Qué era? Pan. O sea, ¿Ven esto que está aquí? esa palabra de que lo que entra no contamina, o sea que eso está fuera de esa Eso está palabra. fuera de esa palabra. Y yo pensaba que todo. Todo. Porque para nosotros todo esto es Todo eso alimento. ahí. Pero en el contexto histórico de aquel tiempo, esto no entraba dentro de los alimentos de ellos. Es cierto. Pero miren pues, Comían. aquí está el detalle. Entiendan esto. Vienen los discípulos y agarraban el pan. ¿De dónde pertenece el pan? Cierra la puerta, Mary, por favor. En los alimentos limpios. ¿Ah? En los alimentos limpios. En los alimentos limpios. Mire, aquí están. Pero ¿qué es lo que pasaba? Las manos las tenían. Las manos inmundas, sin lavar, cuando tocaban el pan, Lo contaminaban. lo ponían inmundo el pan. Para los fariseos. Para los fariseos. ¿Qué es lo que pasaba entonces al tocar el pan con las manos inmundas? Lo sacaban de los alimentos Y y lo ahora el pan pasaban hasta- lo habían sacado a donde estaba con estos. Ya no era alimento para los fariseos. Viene Cristo y les dice, ustedes no entienden. No entienden lo que la ley de Dios dice. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Esto decía, ¿para qué? Dejando limpios Los alimentos. los alimentos. En otras palabras, esto lo dijo, Ajá. para dejar limpio I el understand. pan. Cristo lo quitó de donde ellos lo tenían y Cristo lo volvió a poner donde corresponde. Y ahí les enseñó de que lo que sus manos no estaban lavadas no tenía nada que ver con Nada que ver. con lo inmundo. No era inmundo, No. era lo que salía del corazón Exactamente. para afuera. Eso era Lo que contamina al hombre es Contamina lo al que hombre. sale del corazón. Porque del corazón y de la mente, dice, salen o no los homicidios, los malos deseos, los adulterio, Celos, fornicación, pleitos. todo, celos, odio, pleito, rencor, todo eso sale del corazón. Eso sí te contamina. Pero el pan que te va a contaminar, hombre, si ahorita se me cae el pan a mí aquí en el suelo y yo lo recojo y me lo como, no va a pasar tal vez de darme un dolor de estómago. Ahora, una cosa que ustedes tienen que entender es de que así como Cristo no está haciendo el cerdo, no lo está purificando o no lo está limpiando o no lo está ordenando, que sería la palabra más correcta, Comer.
así tampoco está diciendo, porque es que, ok, les voy a poner un ejemplo bien hermoso. ¿Por qué no lavamos las manos nosotros para comer? Por higiene. Ajá, porque Por las higiene. tenemos sucias. Sí. ¿Y por qué no nos han enseñado de que aquí Cristo prohibió lavarse las manos? Ujú. ¿No entienden? Sí, bien. Prohibió lavarse las manos. No. No, escuchen, lo estoy diciendo de una forma didáctica nada más para que entendamos el punto. Oh, ¿Por qué se nos interpreta la Biblia y se nos enseña cualquier cosa? ¿Y por qué nunca han llegado a la conclusión de que aquí Cristo les dice a ellos, ¿por qué estás criticando porque no se lavaron las manos? ¿No sabes de que lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale? Las manos sucias no contaminaban. No contaminaban, pero aquí Cristo está como diciendo, está bien que no se laven las manos. ¿Por qué no se nos ha enseñado eso entonces? ¿Por qué no han, sino que prefirieron hacer el cerdo limpio, la gente, en vez de decir, se dan cuenta que Cristo prohibió lavarse las manos? Nosotros en la palabra de Dios hacemos doctrina lo que nos conviene. Amén. Y entramos a lo mismo de ellos. Exactamente. Entramos a lo mismo. A la tradición. Vaya, por ejemplo, en eso estamos en la tradición y descuidando Vaya, hermano. la ley de palabra. Moisés. La ley de Moisés. O sea, La ley de Moisés, hermano, la tenemos sinceramente descuidadísima. ¿no? Es más, ni hablemos de eso. Y es La la palabra base, Julito. es la base. Esos son los muros de Es la base. de la gracia y de Sí, todo hermanos. lo que continuaba. Sí, hermano, la verdad, ok, ahora ya están cayendo en, ahora, No, yo estoy pensando que tanto que me gustan los camarones. miren, les voy a decir una cosa, tómenlo al suave. Ah, pero yo le voy a decir otra cosa también. Aquí vamos a ir de cosa a cosa. Mire, es que lo que pasa es que si yo no sabía que comer cerdo era malo y comer camarones era malo, entonces no sabía. Sí. Pero ahora, ya viendo este estudio, cómo está, que más claro, No, tanto más un claro, gallo, ¿cómo? entonces ahora, fíjense que ahora tengo bien claro yo lo que es la circuncisión, Ajá, el circuncidado y el circunciso. sí, Yo no sabía nada que era eso. Yo leía la circuncisión, el circuncidado cuando predicaban ya. ajá. Ok, pero sí saben lo que es circuncisión, ¿verdad? sí, Sí saben lo que es Sí, circuncisión. ahí, lo que acabo de hablar usted hace ratitos, de que para ellos era como una ley del que no se circuncidaba, Ujú. no podía tener perdón de pecado. Exacto, pero usted no sabe el acto, Procedimiento. el procedimiento de la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión en sí? No sabe. Sí, más o menos. Sí sabe, ¿verdad? Ajá. Esto tiene que ver nada más con el hombre sí, Ujú. y con su parte íntima. Exacto, exacto. ¿Ya? sí. ¿Sabe, verdad? Ok, entonces tenemos que estar todos compaginados, ¿ya? Entonces, la circuncisión es que se le quita el prepucio a la parte del hombre, Ajá, sí. ¿ya? Ya. Entonces, ese era un requisito para los judíos para poder ser salvos. los argentinos Ya. practican eso. Con los niños. Ok, ahora miren pues. Entonces, ¿cómo les ha caído esto? Bomba. Ok, para que yo se lo esté enseñando a ustedes, es porque yo... ¿Ve esta silla que está aquí? ¿Ve esta silla que está ahí? Para que yo se los esté enseñando a ustedes, yo a esto la puse así, la puse así, la puse así, la puse así, y cuando me di cuenta que no puedo Cambiarla. cambiarla, por esa razón es que se los estoy enseñando. Amén. De aquí en adelante, si usted quiere comer cerdo, allá usted. Si usted quiere comer camarones, allá usted. Mi objetivo aquí es enseñarle
lo que dice la palabra de Dios. Fuera de esta casa, usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Entienden? Lo único que, mi amor, lo único que yo les digo es, si nosotros encontramos, ustedes no tienen una idea cómo yo le he dado vuelta a esta Biblia, hermano. Porque se me ha enseñado por años que esto era de la manera que yo lo creía. Y cuando y eso que les voy a decir una cosa, mi maestro ha tomado un papel súper importante en esto. De otra manera, yo no hubiera podido llegar a este entendimiento. Dios el primero, ¿no? Porque Él me ayuda bastante, ¿cierto? Pero hay cosas aquí que nunca yo las hubiera descubierto por mí mismo, sino que necesité también la ayuda de un maestro, como ustedes ahora lo están escuchando también. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? La cita quiero de Marcos, ¿qué? Marcos 7. Del 1 en adelante. Del 1 en adelante. Fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? Sí. Estamos en estos tiempos viviendo exactamente. Exactamente. Y eso, por eso es que Jesús siempre tenía esos encontronazos con los fariseos. Claro. Porque los fariseos se iban a este lado A este lado. y él quería que estuvieran En este lado. Ahora, ¿cómo es de que Cristo elimina la Torá si Él más bien lo que está tratando de hacer es traerlos a la Torá? Amén. Sacándolos de ahí. Imagínese usted, supuestamente para los pastores y todos los que predican, cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, o sea, vino y nos dejó la gracia, ¿no? Ajá. ¿La casa de quién? O sea, ellos predican conforme a la gracia. Exacto. Ajá. O sea, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, digamos, Ajá. para los pastores y los predicadores, eso no tiene nada que Eso no tiene ver. nada que ver. Ajá. Ok, les voy a decir algo. ¿Saben qué dice la gente? La gente dice así: el Antiguo Testamento, usted sabe lo que es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ok, no, es que ella sabe mucho. Sí. ya Sabe me mucho, acuerdo. aquella vez, 2 días tiene que estar viniendo. Y yo le digo que están pilas, ya, ustedes ya la están viendo, ¿no? Vaya, pues, miren pues. La gente dice que el Antiguo Testamento, como dice hermana Mari, quedó atrás. Solo toman El nuevo. lo que les conviene del Antiguo Testamento. Exacto. ¿Ya? Eso no quedó atrás. Sí. Mire, yo le garantizo que todas aquellas cosas que dicen, que David decía, caerán 1000 a tu diestra, 10,000. ¿Cómo dice el texto? Eran 1000 a tu diestra Y 10,000 caerán 1000. Digamos que 1000 a la izquierda. 1000 a la izquierda y 10,000 a la derecha. 1000 y 10,000. 1000 y 10,000 caerán delante de ti, mas a ti no llegarán. Ese sí lo aceptan. Ese sí lo aceptan. Y bendeciré, dice, y te bendeciré a ti, a tu segunda, tercera y cuarta generación. Eso sí lo aceptamos. Sí. Pero oigan, ¿quieren que les diga algo ahorita? Por eso es lo hermoso tener, miren hermanos, yo les digo una cosa, hermano. Se los aconsejo, por favor. Estudien la Biblia. Si se topan con una duda, entonces me pueden llamar a mí. ¿Entienden? Pero miren lo que dice aquí. ¿Por qué le digo yo que la estudien? Porque lo más hermoso es tener la Biblia en la mente. Mire lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 16.
Segunda de Timoteo. Sí. Toda la escritura. ¿Se dan cuenta? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Está diciendo solo el Nuevo Testamento? ¿O está diciendo solo el Antiguo Testamento? Todo. ¿O qué está diciendo? La Toda. escritura. Toda la escritura. Y entonces, ¿por qué nosotros la Torá Timoteo, ¿qué? fuera? Segunda de Timoteo 3:16. Por eso que yo les digo a ustedes que el día que ustedes me digan, ah, sí, pero es que esto... Ahora, hay que tener mucho cuidado también, ¿ya? Porque aquí está diciendo que toda la escritura es inspirada. Si nosotros tomamos pasajes en el Antiguo Testamento y decimos, por ejemplo, muchos cristianos dicen que nosotros no guardamos toda la ley, sino que ¿qué es lo único que guardamos? Los 10 mandamientos, ¿va? Ama a tu Dios con todas tus fuerzas, no tendrás dioses ajenos delante de mí, honra a tu padre y a tu madre, no codices las cosas de tu prójimo, ni la mujer, ni la casa, ni el criado, ni sus siervos, ni sus siervas, ni nada codices de tu prójimo. Ok, decimos que guardamos los 10 mandamientos, los cristianos guardan los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿Y el sábado? Entonces de los 10, más bien nosotros tenemos que decir, de los 10 guardo los que yo quiero también. No, es que dicen que el sábado solo lo guardan los adventistas. Ajá. Ellos, porque son sabatistas, ellos son los que guardan el sábado. No. ¿Y en qué O sea momento que aquí? nosotros vamos salteadito, este me conviene, Este sí, me conviene, es este me fácil, conviene, esto no me este conviene. sí, este es muy difícil, no, este me lo brinco, paso, como decía el pastor. Yo a veces Paso. le preguntaba algo del Antiguo Testamento al que era mi pastor en El Salvador. Ujú. Me decía, no hermana, me decía, eso es una ley de Moisés. Eso ya ahora vivimos en la gracia. Ok, Ah, ok. les voy a explicar algo con eso que usted me acaba de Igual que decir. el de nosotros, Oh my God. el de nosotros siempre, ¿Sí? siempre me decía a mí que para qué nos vamos a preocupar por el Antiguo Testamento si el Nuevo Testamento es el que hay que leer, hay que estudiar y hay que... Sí, pues ¿cómo vamos a estudiar y entender el Nuevo Testamento, lo que estamos leyendo en Gálatas? ¿Cómo vamos a entender eso? Si no estudiamos el Antiguo Testamento. Porque uno es el complemento del otro. Exacto. Ok, miren pues, les voy a explicar algo que más adelante lo vamos a ver en detalle. Solo para terminar, les quiero enseñar esto. Porque decimos que estamos en el tiempo de la gracia y no en el tiempo de la ley. Más adelante en Gálatas, les va a caer el 20, pero bien perfecto. Solo les voy a explicar esto. Digamos que para acá es la ley y de aquí para allá es la gracia como se nos ha enseñado, ¿ok? Ok, miren, pues. ¿Qué tenía que pasar aquí para que el... Ahí más o menos. Parece más chuchito que saber qué, pero digamos que eso es una ovejita, ¿ok? Está toda flaca la pobre. Ok, sí. Ok, digamos que es una ovejita. Y aquí está la persona. ¿En qué tiempo estamos aquí? En la ley. En la ley, en el antiguo. No en el tiempo de la ¿qué? De la gracia. De la gracia. Aquí está la gracia Ajá. y aquí está La ley. la ley. La que te mata, la muerte, la que te condena, la que no se te pudo ayuda, cumplir. no se pudo cumplir, la que no te ayuda absolutamente para Nada. nada. Ahora mire pues. Este pobre que está aquí, Que no tiene ni pelo. la ley dice, Ya me puedo creer. No tiene ni ojos ni boca. ese pobre que está aquí, la ley dice, donde peques, Te mueres. Se Te va al mueres. infierno.
Te vas al infierno. ¿Sí o no? Sí. ¿Dice sí o no? Sí. Ok. Pero como de esta línea para acá no hay gracia, sino que es la muerte la que nos condena, lo que se nos ha enseñado, yo les quiero decir, si no es gracia el que la ley diga, pecaste, Búscame. pero no vas a morir. Mátame a este que está aquí y tú vas a vivir. Quedar libre de pecado. Si eso no es gracia, Ay, Julito, o sea, ¿qué que es entonces? la gracia venía desde el principio. Lo de que la mano pasa con la es que ley. ellos confunden eso. Ah. Porque dicen, ahora como ya no estamos en la ley de Moisés, ya dice Dios vino a salvarnos y ya no es necesario cumplir la ley de Moisés, que para salvarnos teníamos que matar a un animal. Exacto. Ahí es donde ellos se Pero, confunden y nos exactamente, confunden. exactamente. Pero Pero si venía de esto... la mano las dos cosas, la ley y la gracia. Ahí está. Porque eso es gracia. Sí. Sí, Esto que está es dando la gracia. salida al ser humano con Exacto. un animalito. Ya. Ay, qué bonito. Muy bien, muy bien, muy bien, lo han entendido. Qué barbaridad. La gracia no comienza ni con la ley. Antes. Dios mismo Sí, es gracia Amén. desde la eternidad. Exacto. ¿En qué momento no hay gracia en, Sí, ya. en esta eternidad entonces? Mm. Lo más ridículo es decir que la gracia comienza aquí. Sí, para la... Pero como Julito, uno le es que enseña- así se le ha enseñado a la gente. Sí. Que ¿Está hasta que entendiendo? murió Jesucristo es que empezó la gracia. Empezó la gracia. Esto es gracia de Dios. Amén. Pero como vamos a ver más adelante, vamos a ver la diferencia entre, ok, si este es esto, aquí está la ley. Ahora saben ustedes que de la línea para acá, ¿qué hay también? Muerte. Gracia. Ah, Gracia. Porque Israel Ajá. no murió. Si esto hubiera sido la ley al pie de la letra, todo el pueblo de Israel tiene que ser muerto. Ujú. Pero Dios dijo, no van a morir porque tengo gracia. Mátenme un corderito. Sí, porque como les puso, ¿verdad? También el ejemplo, cuando les mandó de que todo, el que no tuviera la cruz de sangre, Ajá, sí, en la- Egipto. ajá. Ajá, iba a morir. iba a morir. Ajá. ¿Eso cómo se llama? Gracias. Gracia. Gracias a Dios que por eso no Eso es murieron. gracia. Miren pues, ahora vean pues. Entonces, hoy estamos diciendo que estamos en la ley. Pero ahora estamos diciendo que hay gracia aquí también. Pero ¿saben cómo? Así ven. Vamos a poner aquí abajo lo que hay. Ahora ustedes, esto les va. Si hablan en lenguas ahorita, hablen. No hay problema. Miren pues, la gracia que había aquí era esto. No, 90%. Voy al otro lado del cielo. Y cuando vino Cristo, Por siempre. Él fue la plenitud de la gracia. Ya. Qué bonito. De verdad que equivocado. Sí. Ahora, uno entendiendo eso, ¿será que lo pueden volver a atarantar? No. Ya, como Jamás. 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 Uy, no lo borres. Uy. Eso jamás, eso se queda en el corazón, en el alma, en la mente. Eso queda como una película. Ya uno, ¿cómo va a olvidar eso, hombre? Sí, esto. Es más, ahorita tengo ganas de predicar. Voy a comprar un vuelo y me voy a ir. Necesito Mire, enseñar esto. Esto es la plenitud de la gracia. Amén. Dios está aquí arriba y proveyó una forma para Él poder aguantar su ira sobre este ser humano. Sin embargo, aquí Él mismo desciende
esa es la plenitud de la gracia. Amén. Vamos a terminar.